En mi caso, ahora me dan la oportunidad para poder presentarles al doctor Mario Chung. Me da mucho gusto de presentarlo, un experto a nivel internacional que cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el ámbito de los negocios como estrategia empresarial, cadena de suministro, operaciones, negocios globales, agronegocios y asociatividad rural. Retomando un poquito lo que comentaba el ingeniero Espero en su presentación, la pandemia, un tema importante, un tema a nivel internacional, un problema con el que estamos lidiando actualmente. El doctor Chung nos presentará los resultados de una plataforma informática para la co-creación de estrategias de descentralización de puntos de venta para poder reducir ese riesgo que tenemos de propagación del COVID. Pero antes de empezar con su conferencia, me permitiré leer su semblanza. Es profesor de la Facultad de Ingeniería e investigador de la Universidad del Pacífico. Tiene un doctorado en gestión empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con 2 maestrías, uno en ingeniería industrial y otro en ingeniería de sistemas, ambos por la Universidad de Lima, donde también obtuvo su título de ingeniero industrial. Ha realizado una certificación en Supply Chain Management en el Massachusetts Institute. Ha sido vicedecano de Ingeniería Empresarial, coordinador de proyectos especiales, director de desarrollo de programas corporativos e internacionales. Además, es director académico de las maestrías en Administración, Negocios Globales, Agronegocios y Alimentos y Supply Chain Management de la Universidad del Pacífico. Es director de la Asociación Peruana de Profesionales en Logística, APROLOG, punto nacional del contacto en el programa Future and Emerging Technologies del H2020, embajador del WITS y presidente del 21º Congreso Panamericano, PANAM 2020. Y bueno, para no quitarles más el tiempo de la presentación, le cedo la palabra al doctor Mario Chung. Gracias César por la presentación. Un gusto estar en este evento y les agradezco mucho por su participación. Voy a compartir mi pantalla. Sí, estoy compartiendo mi pantalla en estos momentos y vamos a hablar sobre... Creo que uno se ve. A ver, vamos, listos. Listo. ¿Ya está, perfecto. César? Sí, perfecto. Correcto. Muchas gracias. Ya, correcto. Estamos en la plataforma. Y voy a hablar un poco de la plataforma de reactivación económica post-COVID-19 para los conglomerados comerciales, basada en los datos espaciales y cómo estos datos espaciales nos ayudan a hacer frente a esta reactivación. Como mencionó César, soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, investigador del CIUP, del Centro de Investigación, también de la Universidad del Pacífico, y director de la Asociación Peruana de Profesionales en Logística, APROLOG. La charla de hoy va a constar de las siguientes partes. Vamos a hablar un poco de la introducción, de los antecedentes de este problema y hablar sobre cómo trabajamos esta plataforma de reactivación económica para los conglomerados comerciales frente a la pandemia del COVID-19. Les voy a mostrar algunos alcances del proyecto y el cierre. Introducción. Esta plataforma de reactivación económica es un trabajo coordinado con diversos profesionales en el campo de la logística. Aquí los tenemos al grupo de trabajo, este grupo de trabajo compuesto por Andrés Brofman, de la Universidad Andrés Bello de Chile, Michelle Rodríguez, Claudio Ortega y Andrés Regal, de la Universidad del Pacífico. Esta plataforma de reactivación económica fue auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú y por la Universidad del Pacífico. Aquí lo que tratamos de hacer frente es a este problema global y cómo poder acercar la oferta de productos a la demanda. El problema surgió frente a esta pandemia donde teníamos 2 ejes principales, un eje social y un eje económico. Un eje social con una alta densidad de las zonas comerciales y un distanciamiento social por la pandemia. En el lado económico, una demanda insatisfecha
y la creciente presión por la reactivación económica. Este estudio fue realizado en Lima. Lima es una megaciudad, tiene más de 10 millones de habitantes, tiene una densidad aproximada de 3.672 habitantes por kilómetro cuadrado, y ahí ven un mapa de las zonas de alta densidad y media y cómo teníamos que hacer frente a la población vulnerable. Este fue el contexto del problema y los antecedentes. Los antecedentes frente a un alto grado de incertidumbre fueron los trabajos previos que habíamos realizado durante 10 años en el Observatorio de Lima. Uno de los antecedentes fue la medición de la densidad por kilómetro cuadrado de las operaciones logísticas en Lima, tanto en los distritos de San Isidro, Miraflores, Lince, en el centro de Lima, La Victoria, Independencia, donde podíamos encontrar distritos con kilómetros cuadrados con una densidad de 1.670 habitantes, hasta distritos o zonas que teníamos una densidad de 5.700 o 6.800 habitantes por kilómetros cuadrados. En este estudio del kilómetro cuadrado, lo que realizamos fue un inventario de manzana por manzana, y realizamos un inventario de los comercios, realizamos un inventario de las vías, de las señales, de la señalética, y cómo era este movimiento de entregas en los frentes más densos del kilómetro cuadrado. Aquí tienen algunas imágenes de los kilómetros cuadrados analizados, y lo que se ponderó fue la densidad y movimiento poblacional. Por eso estos kilómetros cuadrados no son exactos, porque al momento de generar los kilómetros cuadrados en cada uno de los distritos, se ponderó las zonas de alta densidad poblacional, movimiento económico, y cómo tendríamos una muestra característica de las zonas de mayor movimiento. Otro antecedente fue el estudio del kilómetro cuadrado del centro de Lima. Este kilómetro cuadrado del centro de Lima tiene en estas aproximadamente 98 cuadras, tienen aproximadamente 174 galerías, más un mercado central. Si hablamos de cada galería, tiene por cada frente un promedio de 40 negocios, 160 negocios por manzana, y una altura aproximada de 6 pisos o 6 niveles. Esto genera en solamente este kilómetro cuadrado más de 18.000 negocios que necesitan un flujo logístico de entrada de productos, de salida de productos, de movimiento de dinero, de movimiento de personas, que hacen que este kilómetro cuadrado sea el más denso de la ciudad de Lima. El estudio de campo constó de una muestra de 1.986 negocios, y para darnos una idea de la densidad y el tipo de negocio, teníamos negocios con un máximo de 91 metros y un mínimo de 1 metro. De seguro, estas imágenes se parecen mucho a las imágenes que podemos encontrar en México, podemos encontrar en Ecuador, podemos encontrar en Bolivia, podemos encontrar en Argentina, y es una imagen que se repite en todos nuestros países latinoamericanos. Aquí vemos cómo confluye el comercio formal e informal, cómo hay un movimiento de comerciantes, de personas
Y aquí es donde confluye la oferta con la demanda. Para hacer un contexto, en el Perú aproximadamente el 98% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, y estas generan aproximadamente el 99% de los empleos. En este caso, cuando hablamos de empleo, hablamos tanto de empleos formales e informales. Y como en este estudio del kilómetro cuadrado del centro de Lima, comenzamos a ver las operaciones logísticas. Aquí vemos cómo se distribuye en carretillas, cómo se distribuye al hombro, cómo es este movimiento. Y acá, por ejemplo, estamos con la profesora Leticia Dan Black, que es una de las expositoras de este evento, donde comenzamos a explorar este movimiento de carga. O si no, aquí está el profesor Jean-François, que también es un conocido de la casa, y que quería explorar y quería ver cómo es este movimiento de 18.000 negocios en un solo kilómetro cuadrado. Acá vemos algunas fotos también de las operaciones logísticas y cómo se trabajó este movimiento en el mercado central. Este es uno de los conglomerados comerciales que al momento de comenzar la pandemia, marzo 2020, se frenó, pero aquí la población necesitaba generar dinero porque mucha de esta población vive el día a día. Y cómo poder reactivar la economía con personas que viven el día a día y cómo evitar esta vulnerabilidad que nosotros los relacionamos con el nivel de sufrimiento de la población en tiempos de crisis o en tiempos de pandemia. También realizamos un estudio en el conglomerado textil de Gamarra. Este conglomerado textil es uno de los centros donde se genera toda la exportación de productos que salen a los países latinoamericanos alrededor del Perú. Tiene mucho flujo de exportación a Colombia, tiene mucho flujo de exportación a Ecuador, tiene mucho flujo de exportación a Brasil. Y cómo en este conglomerado comercial de Gamarra establecimos que el índice de vulnerabilidad frente a un desastre era extremadamente alto y que en estos negocios, si es que en un momento de alta densidad hubiera sucedido un terremoto o hubiera sucedido un incendio, era probable que de las 100 manzanas de este kilómetro cuadrado, aproximadamente las personas que estuvieran en 50 manzanas no hubieran podido sobrevivir. Acá vemos cómo confluye, acá vemos una de las líneas del metro, cómo confluye tanto los negocios textiles como otros negocios que dan soporte a este flujo textil. Acá vemos pequeños puestos de comida, pequeños puestos de accesorios. Y aquí, por ejemplo, acá está de espalda el profesor Irineo de Brito, de Brasil, donde quiso explorar los tipos de negocios. Acá vemos un negocio de uno por uno y aquí están vendiendo productos deportivos. Y en la lámina o en la foto de la izquierda vemos la salida del conglomerado textil, donde vemos la confluencia de puestos de venta de alimentos. Entonces, esto nos lleva a tener un siguiente antecedente, un primer antecedente sobre un mercado central, un conglomerado de productos diversos y otro, un conglomerado especializado que es el conglomerado textil. Y esto hace que cuando sucedió la pandemia o este evento, todas estas actividades pararon, sí, llegaron a parar,
pero hubo un momento en que se comenzó a reactivar y se comenzó a reactivar de la mejor manera que pudieron. También como antecedentes tenemos el Observatorio de Lima. Ustedes pueden explorar el observatoriodelima.org, pueden poner www.observatoriodelima.org, donde aquí consolida el trabajo realizado durante 10 años. En estos 10 años trabajamos para mejorar la ciudad, trabajamos para mejorar la logística de la ciudad, queríamos tener una caracterización de nuestra ciudad y cómo nosotros podríamos impactar en nuestra ciudad con los proyectos o en nuestras ciudades como proyecto. Como referencia, les mencioné que Lima tiene 10 millones de habitantes, pero consolida el 33% de la población, de población peruana. Y cómo nosotros comenzamos a impactar en la ciudad de Lima y estos trabajos se han ido replicando en otras ciudades como Arequipa, Puno, Cusco, Trujillo. Entre estos antecedentes tenemos la logística humanitaria, como luego de trabajar por muchos años en la logística urbana, nos impactó fuertemente el fenómeno del Niño del año 2017. Paradójicamente, 18 de marzo del 2017, Lima, una ciudad que ha crecido en el desierto. Lima es una ciudad que tiene un río, es el río Rímac, pero prácticamente la ciudad ha crecido en el desierto y se estima que en el año 2050 va a ser una de las ciudades que va a tener una escasez o una fuerte escasez de agua. Y es muy probable que Lima tenga esta crisis en el año 2050. Acá hablamos de la logística humanitaria, como el 18 de marzo del 2017 la ciudad se quedó sin agua por los movimientos aquí le llaman huaico, deslizamiento de tierras, por la sequía en el sur y las fuertes lluvias en el norte. Es el famoso fenómeno del Niño. Cómo nosotros comenzamos a trabajar o cómo impactar a través de la logística urbana en la logística humanitaria y cómo retomar las humanidades digitales. ¿A qué nos referimos las humanidades digitales? Que cualquiera de estos eventos, tanto urbanos como humanitarios, generan una vulnerabilidad a la población y queríamos reducir esta vulnerabilidad a la población y en caso de una logística humanitaria o de caso de un desastre, cómo poder reducir el sufrimiento de la población. Aquí ustedes van a poder encontrar diversos modelos o diversas propuestas que salen hacia propuestas de política pública, como un modelo de optimización frente a la incertidumbre y la caracterización de áreas críticas en la logística humanitaria. Esta publicación salió en el 2018, años previos a esta pandemia del 2020, pero que nos ayudó a hacer frente a estos nuevos retos. Dentro de los antecedentes, por ejemplo, están los UPX. Los UPX con temas específicos. Estábamos ya afectados por el fenómeno del Niño del 2017. Ya habíamos experimentado una semana sin agua. Imagínense, Lima, 10 millones de habitantes sin agua. Todas las ventas de pánico que han sucedido en esta pandemia. El efecto papel higiénico, el efecto alcohol que sucedió en marzo del 2020, nosotros ya lo habíamos vivido en el año 2017 y en mayo estábamos reflexionando y viendo qué acciones podríamos tomar frente a un evento similar. O en agosto del 2018, con el profesor José Holguín Veras, hablamos sobre el valor de la logística humanitaria
y cómo este impacto hace que teníamos que estar preparados frente a un evento similar a un fenómeno del Niño mucho más fuerte. Aquí tenemos una foto cuando el profesor José Holguín Veras fue galardonado o le otorgamos el premio de profesor honorario. Aquí está alguno de los datos ya procesados. Al momento de tener estas restricciones de movimiento y también tener las restricciones de los trabajos de campo. A nosotros nos gusta hacer mucho trabajo de campo. Por ejemplo, en esta lámina estamos en Pasos Tayacaja, acá estamos a 4.300 metros sobre el nivel del mar, con unos alumnos donde estábamos viendo la distribución de papa o el procesamiento inicial de papa nativa, pero desde el origen. Entonces, como datos iniciales, comenzamos a generar la información de las poblaciones vulnerables, ya con los datos de los kilómetros cuadrados y con los datos de información secundaria, comenzamos a trabajar este proyecto con la Municipalidad de Lima, donde se identificaron los posibles mercados o las posibles zonas de los mercados itinerantes. Con esta idea, adicionalmente a la Municipalidad de Lima, tuvo el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y se plantearon los posibles mercados itinerantes donde tenían que ponerse los mercados frente a este proceso de una cuarentena estricta. Nosotros en el Perú tuvimos una cuarentena estricta y esta cuarentena estricta duró aproximadamente 8 meses. Aquí le muestro la foto de Pasos Tayacaja y cómo teníamos que acercar a los ofertantes. Ese es el movimiento de papa en el mercado central. Aproximadamente la ciudad de Lima consume 1.200 toneladas de papa al día. Esta cifra está basada en los datos del mercado mayorista, pero también tenemos un flujo que se aproxima a 1.200 toneladas adicionales en los mercados itinerantes. ¿Cómo acercar a estos ofertantes de papa, de cebolla, de ají, a los ofertantes de frutas y verduras? ¿Y cómo acercarlos a esta población vulnerable? Aquí vemos el acceso a alimentos. Si ven, este es un mapa de la ciudad de Lima y vemos cómo la población que tiene mayor acceso a alimentos era la población que está en el centro, pero si vemos una tendencia hacia el norte y hacia el sur, vemos una fuerte densidad poblacional donde las personas al momento de ocurrir este desastre tenían que caminar entre 60 y 120 minutos para tener el acceso a alimentos. Adicionalmente ven un flujo que va hacia el este de la ciudad, que es el flujo hacia la sierra del Perú. Entonces, aquí ya estamos comenzando a ver cómo con el uso de los patrones espaciales que consolidan los datos o las capas de datos, cómo con esta información ya podríamos plantear a los tomadores de decisiones o cómo los tomadores de decisiones podrían establecer dónde poner mercados itinerantes para reducir la vulnerabilidad de la población, cómo hacer llegar los productos desde el mercado mayorista hacia los puntos de demanda. Aquí vemos la realidad que el kilo de papa en el mercado mayorista está aproximadamente $1.50, es más o menos menos de medio dólar,
y cómo llega al supermercado luego del procesamiento en aproximadamente $1, $1.50. Entonces, cómo este flujo se rompió al momento de la pandemia, cómo tenemos aquí capas más finas de la vulnerabilidad de la población. Acá vemos capas de acceso a alimentos con filtros de edades, porque es diferente establecer estrategias de distribución de alimentos con poblaciones con alta densidad de población joven o alta densidad de población adulta. Y aquí comenzamos a trabajar las estrategias de la cadena de suministro. Así como el profesor Roberto Pérez Franco habla de la estrategia de la cadena de suministro, nosotros trabajamos con el profesor Pérez Franco acerca de la estrategia de la cadena de suministro y la estrategia de distribución. Aquí estamos con unos alumnos de la Universidad de Rochester, el Instituto de Tecnología de Rochester, donde fuimos a ver el movimiento de papas en el mercado mayorista. Esto es 3, 4 de la mañana, y si vemos el movimiento del mercado mayorista en Colombia es 1 a 2 de la mañana, y cómo teníamos que ver cuál es el movimiento de la oferta y estudiar tanto la oferta como la demanda para poder saber realmente el nivel de acceso a los alimentos. Otra de las capas, ya una vez establecidos los mercados itinerantes, una vez establecido dónde podrían moverse los mercados itinerantes, cubrimos el frente de alimentación. Luego de cubrir este frente de alimentación, comenzamos a ver cómo cubrir la vulnerabilidad frente al acceso a los centros médicos. Ya en estos momentos, cuando estábamos viendo este movimiento de capas y acceso a los centros médicos, ya dentro del Perú, ya teníamos los problemas del oxígeno, cómo hacía falta el oxígeno en diferentes puntos del país, y cómo el nivel de incertidumbre frente a la atención médica. Y acá ya estábamos viendo un nivel que lo habíamos estudiado en el 2018 acerca de la vulnerabilidad hospitalaria, considerando los centros educativos. Entonces, transformamos o consolidamos los datos de la vulnerabilidad hospitalaria con el acceso a los centros médicos. Entonces, aquí ven cómo generamos una nueva capa de vulnerabilidad de acceso a los centros médicos hasta a nivel de calles y avenidas. Y aquí ven un patrón casi constante. Al inicio de la pandemia en el Perú tuvo un fuerte impacto en el número de contagiados y en el número de fallecidos por el COVID-19, pero si ven este mapa, ahí ustedes están viendo que existe una constante de una fuerte concentración al norte, una fuerte concentración al sur, y como una línea que va hacia el este. Y en la parte central de la ciudad hay un acceso relativamente bueno a los centros de salud. Entonces, ya teníamos la capa de acceso a alimentos, la capa de acceso a los centros médicos, la capa de acceso a los servicios, y cómo la primera milla, o cómo los agricultores, o por ejemplo los productores de papa, no podían parar. Cómo los ofertantes de, en este caso, papa y productos alimenticios, podían abastecer la ciudad, y llegaron a abastecer a la ciudad, pero teníamos que ser muy finos al momento de acercar la oferta con la demanda y tener en cuenta los parámetros de bioseguridad
que en estos momentos se mantienen. El proyecto. El proyecto tuvo como objetivo localizar los puntos de venta para los conglomerados comerciales y trabajamos con un centro de análisis en el centro de Lima. Nos concentramos en el centro de Lima como el punto crítico o el punto de mayor criticidad a nivel nacional y cómo este análisis lo podíamos replicar en otras localidades. Adicionalmente a todos los antecedentes que hemos visto de los mercados itinerantes, del acceso a los centros médicos, del acceso a los servicios básicos, comenzamos a trabajar con otras fuentes. Trabajamos con la fuente del nivel socioeconómico, con el del Instituto Nacional de Estadística, con los censos poblacionales, con el estimado de población joven, el estimado de bases de datos primarias y secundarias. Trabajamos también con datos, por ejemplo, de Facebook, donde nos podían dar ciertas capas, o lo que queríamos era añadir varias capas al modelo y con estas capas al modelo poder establecer el tipo de vulnerabilidad frente a la población. Teníamos datos, por ejemplo, la guía de calles de Lima y los puntos de interés. Ahí ustedes pueden identificar ciertas zonas moradas o guindas, donde ya podíamos identificar las zonas de alta densidad. Acá vemos la guía de calles de población joven, la guía de calles de puntos de interés, y cómo ya estábamos comenzando a darle más capas al modelo, y estas capas al modelo podríamos integrarlo. En esta imagen de población joven de la base de Facebook, podíamos ver que en realidad la población de Lima es una población joven y que necesitaba o estaba expuesta a un movimiento de ellos de manera constante. Entonces, con estas bases generamos las capas y los puntos de interés, y adicionalmente ya habíamos tenido el estudio del kilómetro cuadrado de Lima, y adicionalmente estos datos lo actualizamos con las licencias en mesa redonda. Mesa redonda es este punto que ven en la lámina. Ven este punto que está entre morado, fuerte, con una fuerte incidencia de morado y azul, donde estábamos viendo los puntos de fuerte incidencia en el mercado. Sobre esto se comenzó a generar las capas. Ya con estos datos ya teníamos la capa de tanto de los niveles socioeconómicos, de la vulnerabilidad monetaria, de la vulnerabilidad laboral, de la vulnerabilidad de acceso a servicios, y ya teníamos un nivel de vulnerabilidad de la población y cómo esta población tenía diversos tipos de necesidades. Entonces, estas necesidades, si lo vemos en el mapa del centro de Lima, lo vemos de esta manera. Allí hemos hecho un zoom a las zonas del kilómetro cuadrado de Lima, y ahí ustedes pueden identificar cuáles son las zonas en que debíamos intervenir, o cómo nosotros podíamos intervenir en estas zonas, y luego de intervenir en estas zonas, podríamos acercar a los ofertantes con la demanda potencial. Entonces, bajo estos parámetros, se establecieron diversas reglas o restricciones, que las áreas que identifiquemos en el kilómetro cuadrado
deberían tener un área mayor a 500 metros cuadrados. Eso fue una primera restricción para mantener los niveles de bioseguridad. Una ubicación central y que sea un espacio cercado al aire libre. Con esto, nosotros podríamos establecer cuáles podrían ser las posibles ubicaciones de estos centros de distribución, que nosotros lo estamos enfocando a los conglomerados comerciales, pero en un futuro se pueden establecer como posibles ubicaciones frente a un desastre natural, posibles ubicaciones frente a una emergencia y donde la población pueda acceder a los productos básicos. Entonces, con estas reglas o con estas restricciones, ya estábamos estableciendo cuáles eran las posibles zonas o ya estamos vislumbrando las posibles zonas de ubicación. Adicionalmente, frente a un desastre, tenemos que tener en cuenta a la población vulnerable y a las personas con discapacidad o a las personas adultos mayores. Por ello, comenzamos a trabajar con los isócronos como una medida del área. Los isócronos tienen aproximadamente 0.78 kilómetros cuadrados y adicionalmente establecimos que las personas podían moverse solamente 15 minutos o el movimiento de personas deberían estar a 15 minutos, tener acceso a todos los bienes a 15 minutos caminando, no más. Imaginemos si es que sucede un desastre, caminar con una pata rota o con una mano rota, o las poblaciones vulnerables con la silla de ruedas, con adultos mayores. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos puntos y sobre estos puntos o estas consideraciones adicionales se definieron 5 puntos en el centro de Lima. Estos puntos tenían unos índices de centralidad y unos índices de acceso. Acá vemos, por ejemplo, algunos de los puntos recomendados. Este es un parque que tenía un nivel de acceso de 14 y un índice de centralidad de 15.18. Cubría con las restricciones iniciales del área, cubría con las restricciones iniciales de acceso, cubría con las condiciones iniciales del modelo. Adicionalmente a este parque ubicado en la zona, identificamos la agrupación Alexander, que tenía un nivel de acceso mayor, un nivel de acceso 21, y un índice de centralidad de 15,61. Vemos que es un conglomerado de viviendas habitacionales, y por ello el índice de acceso fue mayor que en el parque, y en esta zona se podría ubicar otro de los puntos para tener el acercamiento de los conglomerados. El tercer punto fue el Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición tiene un flujo de avenidas principales y es un área que tiene un fácil acceso, tiene un índice de centralidad mucho mayor por tener las vías principales, pero adicionalmente el área nos permitía poder generar un mayor flujo de personas en este parque de la exposición. Este punto, el Parque Sor María de Los Ángeles, tiene un nivel de accesibilidad mucho menor. Este nivel de accesibilidad mucho menor se debe a que teníamos muchas casas o muchas zonas residenciales, pero con una densidad menor de la población. Estos motores de recomendación o estos puntos de recomendación
se centra en esta plataforma de reactivación económica post-COVID-19. Los participantes a este evento pueden entrar a esta plataforma, está dentro del Observatorio de Lima, o pueden entrar a observatoriodelima.org, donde ven esta plataforma donde ustedes pueden ingresar tanto los índices de vulnerabilidad, pueden ingresar parámetros de edad, pueden ingresar parámetros de densidad poblacional, pueden establecer o filtrar los diversos parámetros y establecer cuánto es el índice de vulnerabilidad de cada una de las zonas y cuáles son los puntos recomendados para esta población. Esta herramienta está disponible para los tomadores de decisiones y que son el principal punto de contacto con la población. Y la propuesta de la política pública en base a esta plataforma también la pueden encontrar en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Adicionalmente, como mencionaron al inicio de la conferencia, como mencionó César, hay muchos alumnos y también practitioners. Para los alumnos que quieran entrar al código y ver cómo este código se puede aplicar en sus poblaciones, pueden entrar a ese GitHub. Ahí está el github.com, Ingeniería UP, PRED, y ahí está el API. Y ustedes ahí pueden entrar y pueden tener acceso al código que nosotros trabajamos para tener esta plataforma de reactivación económica post-COVID y cómo ustedes lo pueden aplicar en sus poblaciones, en sus comunidades. El principal objetivo de esta investigación es que sea de fácil acceso, que la población pueda adecuarlo a sus realidades y que sea replicable. Y hacer frente a esta pandemia y a futuras pandemias que pueden venir. Con esto, estoy mostrando cómo trabajamos esta plataforma y cómo esta plataforma nos ha ayudado a establecer políticas para la reactivación. Como ya a 18 meses del inicio de la pandemia, como ya estamos en un proceso de reactivación, pero esto ayuda a los tomadores de decisiones a qué hacer frente a una pandemia. Ahora, los que quieran revisar a detalle la metodología, esta metodología está en este artículo publicado en agosto de este año, donde explicamos los detalles de cuáles fueron los pasos que realizamos para esta plataforma de reactivación económica, cuáles son las recomendaciones y cuáles son los resultados. Los resultados que salieron de este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo con Andrés Brofman, con Andrés Regal, Claudio, Michel, y cómo con este grupo de trabajo hemos podido generar impacto en nuestra sociedad. Y aquí ustedes pueden tener el acceso a toda la metodología y acceso también a mayor detalle de qué hicimos con los isócronos, qué hicimos con cada una de las capas. Ahí ven los niveles a nivel de ciudad, a nivel de vecindario, nivel de bloques, a nivel de hexágonos, y cómo estos niveles nos ayudaron a generar una mayor visualidad o una mejor visualización y cómo obtener políticas adecuadas para
los diversos tipos de población. No es que en el kilómetro cuadrado o en mi distrito o mi comuna aplico la misma estrategia de distribución, sino que tengo que aplicar diversas estrategias de distribución para diversas poblaciones o diversas características de las poblaciones. ¿Sí? Aquí ven la imagen de la plataforma que les mostré anteriormente, pero adicionalmente a ello, ya a 18 meses de la pandemia, tenemos que reflexionar acerca del papel de la logística. Aquí ven algunas fotos compartidas por algunos colegas, algunas fotos en el interior del país, algunas fotos que ven de Francia, que me los compartió un profesor de Francia, el profesor Jesús González Feliu, como me compartieron fotos de Ecuador, las fotos del interior del país, y cómo en esta crisis el papel de la logística, cómo en esta crisis se vio el papel fundamental de la logística y cómo las ciudades pudieron estar abastecidas del nivel básico, del nivel de alimentos y luego del nivel de medicina, y cómo la logística se adecuó, la logística se tuvo que adaptar, porque el papel fundamental de la logística es abastecer y cumplir con el cliente, o cómo brindar el producto en el momento, en el lugar y en el precio más justo. Y eso lo hemos visto que durante esta pandemia o al momento de una fuerte cuarentena, la logística se mantuvo y la logística siguió moviendo la ciudad para abastecer a las poblaciones vulnerables. Entonces, un punto que quiero recalcar es que tenemos que estar preparados para estos eventos excepcionales y desastres. Aquí vemos una foto de un mismo frente en dos décadas diferentes, o vemos una inundación con el fenómeno del Niño en 2017 en una ciudad que se llama Paita, en el norte del Perú, o cómo fue la distribución de alimentos luego de 72 horas del fenómeno del Niño del año 2017. Esta foto que ustedes ven fue tomada dentro de un helicóptero de las Fuerzas Armadas, y cómo ya la población estaba desesperada por el acceso a alimentos. Y en la foto inferior derecha vemos cómo es el movimiento de la población adulto mayor, o cómo tenemos que tener en cuenta el movimiento de las personas adultos mayores y su evacuación. Y esto fue en una ciudad de Trujillo, al norte del Perú. Entonces, debemos estar preparados para estos eventos excepcionales, y tengan en cuenta que los eventos con más baja probabilidad de ocurrencia, o los desastres con más baja probabilidad de ocurrencia, son los que tienen un mayor impacto en la sociedad. Y eso se ha demostrado con esta pandemia. La pandemia tiene o tenía un bajo rango de probabilidad, una pandemia cada 100 años, y lo que pasó es que ha tenido un impacto muy fuerte en la población. Estar preparados tanto el sector público, privado, académico, y también con todos los sectores de la sociedad. Aquí estamos con las Fuerzas Armadas, donde
comenzamos a realizar trabajos sobre los centros de control, cómo estos centros de control y estos estudios con el apoyo de las Fuerzas Armadas nos ayudaron a establecer protocolos y estar preparados frente a una siguiente crisis o una siguiente pandemia. La reflexión final es que debemos estar preparados para una siguiente pandemia, así como el nivel de globalización o el nivel de interconexión hace que el flujo de los negocios sea a nivel de un clic, también tenemos que estar preparados para futuras pandemias, futuros desastres, y esta preparación lo que nos hace ser más fuertes y establecer nuestros protocolos para que el impacto no sea tan alto como en estos 18 meses. Aquí ven algunos artículos de referencia, como el que les mostré sobre el COVID-19. Luego hemos trabajado la distribución de bienes y servicios en la población vulnerable de Colombia. Hemos trabajado un enfoque de entropía para hacer frente a las operaciones logísticas en el Perú y cómo hemos replicado este evento en Colombia. Entonces, aquí tienen algunos artículos de referencia que han sido publicados en este año y donde ustedes pueden encontrar todo el proceso y toda la metodología. Y quiero agradecer a los organizadores del siglo por esta oportunidad. Quiero agradecerles por ayudarme a presentar estas investigaciones realizadas con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y difundir lo que estamos haciendo como una manera de aportar a nuestra sociedad y cómo sus alumnos, cómo el público puede aplicarlos en sus diversos contextos. Muchas gracias y estoy abierto para las preguntas del público. Muchas gracias, doctor. Wow, es impresionante todo lo que estuvieron realizando, impresionante los resultados que obtuvieron. Bueno, ahora sí, como lo comentaba, realmente nos tenemos que adaptar a muchas situaciones inesperadas a nivel mundial. Salen desastres, bueno, por ejemplo, en el caso de la pandemia, como comentaba, realmente una baja probabilidad de que apareciera y sin embargo apareció, entonces tenemos que prepararnos y bueno, nos hemos dado cuenta que la resiliencia a nivel sociedad todavía nos hace falta. Pero bueno, para eso estamos, para poder hacer investigación, estas herramientas que nos sirven para poder tomar mejores decisiones. Pero bueno, todavía tenemos unos minutitos, pero para poder pasar a la siguiente actividad, tomaré aquí una pregunta. Después de esta experiencia que obtuvieron al desarrollar este proyecto, ¿qué tan factible o qué tan complejo sería poder implementar este programa, esta herramienta en otros países, en otras ciudades? Bueno, si nosotros lo contemplamos en ciudades de Perú o ciudades del mismo país, bueno, siento que es un poquito más sencillo, pero si nos vamos hacia... me están comentando que no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, ¿Yo me estoy dicen que no se escuchando bien? escucha. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, a ver, si quieres, repito la pregunta, César. A ver, Sí. sí, permíteme, déjame ver si tal vez sea el de acá. Vamos a cambiar. A ver, ahí me escucho. Sí, sí te escucho, César. Qué raro. Pero bueno. Sí, ok, ya me contemplaron de que sí se escucha sin problema. Bien. Entonces, como comentaba, esta parte de implementarlo en otros países, hay otras variables que hay que contemplar. Por ejemplo, la cultura. Siento que es como una restricción para poder desarrollarlo de manera eficiente como ustedes lo desarrollaron. Entonces, ¿qué tan factible es de que lo podamos implementar? Yo considero, César, que es muy factible de implementarlo.
te aseguro que el 99.99% de las poblaciones se puede implementar, porque normalmente dentro de mi línea de investigación está la parte de operaciones, logística y la parte de logística urbana. Y cómo esta logística urbana me ha ayudado a comprender las diversas poblaciones y también a que las poblaciones, tanto de diversos países, por ejemplo, los problemas que tenemos en el Perú, del problema de la informalidad, del problema de la distribución, del problema que se estacionan en doble vía, del problema de que tenemos el problema de las bicicletas, de los scooters, de los taxis y de las camionetas que hacen el sistema de distribución. Este problema que tenemos en el Perú, les apuesto que yo les menciono estos problemas y también sucede en Ecuador, sucede en Colombia, sucede en Argentina, sucede en México. O sea, en realidad, por más diferentes que nosotros creamos que somos o que existan diferencias culturales, tenemos ciertas diferencias culturales, pero en realidad somos Latinoamérica, somos latino y panamericanos, y tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades y los mismos retos. Yo les invito a entrar al código de GitHub de la plataforma y vean la metodología. Vean que esa metodología es replicable, y durante la exposición ustedes han visto que han visto la foto de Leticia Damblá, que con ella hemos visto la parte de logística urbana, con Jan, Chris Mejía, que también es otro de los expositores del CISLO. Entonces, es una comunidad donde nosotros estamos compartiendo muchas de las experiencias, y las experiencias son las mismas. Por eso hemos podido replicar esta experiencia de esta plataforma. Lo hemos replicado también en Colombia, lo hemos replicado también en Ecuador. Hay una colega que lo está presentando en Polonia sobre el tema de bioseguridad, como Andrés, que está en Chile, es parte de este proyecto. Entonces, yo los invito a trabajar de manera conjunta. Los invito a entrar al código, revisar los artículos, y con gusto estamos dispuestos a colaborar. No, de hecho, perfecto. No podemos esperar por generar estas colaboraciones, estos proyectos a diferentes países. Bueno, si se puede implementar a nivel mundial, mucho mejor. Nos ayudaría a mejorar muchas cosas. Sí, César. Y ahí, por ejemplo, el proyecto de Gastón, que lo hizo con Jan, este proyecto de Gastón que lo hizo con Jan, nosotros lo estamos replicando acá en Lima a un nivel de distrito. Y cómo estas colaboraciones hacen de que tenga un cierto grado de acercamiento con la comunidad, pero estas investigaciones nos ayudan a demostrar que América es una, y que todos somos una misma cultura, y tenemos los mismos problemas, los mismos retos y las mismas dificultades, y hacia eso y vamos superando todos los retos. Sí, eso sí. Bueno, pues no sé si creo que tenemos otros 5 minutitos, tal vez una pregunta pequeña. ¿Cuáles serían como las primeras actividades si nosotros quisiéramos implementar el proyecto ahorita, en cualquier parte del mundo? A nosotros nos gusta hacer mucha investigación aplicada. Nos gusta entrar al campo. Han visto que entramos al centro de Lima, entramos al mercado mayorista, entramos al conglomerado de Gamarra, pero al momento de iniciarse la pandemia y con una fuerte cuarentena, no podíamos tener el acceso a esa información muy rica.
el acceso con encuestas, el acceso con entrevistas, y lo que hicimos fue ver qué cosa teníamos. Comenzamos a trabajar con las investigaciones anteriores, ver qué es lo que teníamos, qué datos teníamos, y hemos trabajado con información pública del gobierno, y con esa información pública del gobierno, con los datos que hemos tenido de otras investigaciones, comenzamos a consolidar y comenzamos a ver qué cosa es lo que teníamos y cómo podríamos trabajar con lo que teníamos y sobre eso armar la plataforma. Era un momento de alta incertidumbre, queríamos impactar en nuestra sociedad. El financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue más o menos julio del 2020, cuando no sabíamos nada si es que teníamos vacuna o no teníamos vacuna, cuando la población estaba desesperada por reactivarse, cuando el 80% de la población vive el día a día. O sea, aquí el problema económico pasó a un segundo plano, el problema político pasó a un segundo plano, y el primer plano fue el problema social, y el problema social, primero, sobre alimentación, segundo, sobre salud, y recién vino la parte económica y la parte política. Pero es ver ello y trabajar mucho de la mano con el sector público, privado y académico. En este contexto, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con una municipalidad que es Miraflores. No podíamos hacer trabajo de campo, pero la municipalidad de Miraflores, dentro del contexto de cuarentena, tenían a todos sus colaboradores para controlar la ciudad y ver que la ciudad se desenvuelva lo mejor posible en un tiempo de incertidumbre. Entonces, con los colaboradores de la municipalidad de Miraflores, hemos hecho un trabajo de campo, y este trabajo de campo nos ha ayudado a poder establecer bahías de carga y descarga dentro de este distrito, y a nivel de que ya la municipalidad de Miraflores está viendo cómo hacer una distribución urbana con vehículos autónomos. Entonces, eso hace que al momento de unirse el sector público, privado y académico, se pueden hacer cosas increíbles. O sea, como dentro de este contexto de pandemia, donde el día a día nos hizo correr, pero también nos hizo generar nuevas oportunidades. Y este caso de Miraflores lo cuento porque hemos tenido un periodo en el cual, con alta incertidumbre, con confianza, tanto las instituciones públicas, en este caso la Municipalidad de Miraflores, el sector privado, se hizo un trabajo fuerte con los comerciantes, con los transportistas. Por ejemplo, con el símil de Coca-Cola FEMSA de México, el símil de AGE de México, cómo se trabajaron tanto el sector público, privado y el académico como un soporte o como el ente que consolida tanto los aportes del sector público, privado, y como un ente que da continuidad al proyecto. Sí, eso sí, esa colaboración es primordial actualmente. Pues bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por mostrarnos esta herramienta, gracias por mostrarnos este proyecto que podemos implementar en otros lugares. Y bueno, gracias, es extraordinario todo lo que se ha hecho. No, y gracias a ustedes, y tengan en cuenta que aquí, durante toda la conferencia, he mencionado la colaboración entre el sector académico, cómo se han consolidado. Luego, cuando comencé a leer el programa, cómo está Rosa González, cómo está Cris Mejía, cómo está Roberto Pérez Franco, cómo está Leticia Danblac. Entonces, cómo dentro del sector académico estamos colaborando y seguimos colaborando por el bien de nuestra sociedad.